Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues ya estamos a mitad de diciembre y bueno, pues tenemos que cerrar el año, se nos acaba, ya este es nuestro último programa de Con Causa para este 2025. Si Dios lo permite, el año que entra aquí nos veremos con mucho gusto. Y la verdad es que quise terminar con un tema bien importante porque este es un mes donde nos da por la gastalona a todo lo que da. Llega el aguinaldo, estamos ya en modo jingle bell, y entonces creemos que todo es compra, compra, regalo, regalo, pero empezamos el 26, siempre siguen las acabaladas. Entonces, por eso es que esta noche tenemos a nuestro experto en finanzas para platicar exactamente de eso, de finanzas sanas para cerrar el 2025 y cómo empezar el 2026. Así que me da muchísimo gusto recibir al contador Eduardo Martínez. Contador, bienvenido a Con Causa. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación y pues bueno, esperemos que podamos hablar de temas que les interesen a tu audiencia. Claro que sí, porque ¿a poco no pasa que empieza ya a finales de noviembre, principios de diciembre, nos empieza a caer el aguinaldo y nunca, o sea, poca gente yo conozco que haga un apartado y diga, bueno, de aquí voy a apartar de una vez para el predial, para la tenencia y para los primeros gastos del 2026, claro. ¿No? Pues yo creo que de entrada ya empezamos un poco mal, ¿no? Porque es muy apretado el pensar que llegar diciembre vamos a resolver una problemática que no pudimos realizar durante todo el año, ¿no? Yo creo que uno de los hábitos más importantes que tenemos las personas hablando financieramente, pues es generar hábitos que permitan tener una compostura financiera, ¿no? Y habla desde entender, pues, el dinero. O sea, a veces cuando estamos apretados de dinero, incluso hasta problemas psicológicos tenemos, ¿no? Estamos como tristes, como apresurados, como desesperados. Y la realidad es que todo tiene que ver con un tema que yo creo toral en el tema financiero, que es la planeación. No planeamos en diciembre cuando llega un extraordinario porque no tuve la oportunidad de hacerlo durante los 11 meses. Imagínate el desgaste de no poderlo haber hecho 11 meses y quererlo hacer en el 12 para comenzar bien el 1 y estar en un problema en el 2. O sea, la realidad es que el problema no se resuelve intentando detectar qué haces en diciembre. Se resuelve con un plan iniciado en enero. O sea, ¿qué voy a hacer para que cuando sí me llegue mi aguinaldo, pues lo pueda disfrutar como es? Y tiene que ver con un hábito, y los hábitos son muy, ¿cómo decirlo? Muy del día a día. Si yo soy capaz de entender que todo el dinero que gano no me lo puedo gastar, porque hay otras situaciones que se pueden presentar, temas urgentes, temas que de alguna manera te permiten el crecimiento patrimonial, pues empiezo de alguna manera a entender que ese 100% tiene que empezarse a dividir. Y dividir en los gastos necesarios y el restante cuestionar si lo tienes o no que gastar. Entonces, comenzar desde ahí, ¿no? Porque también las personas tenemos mucho la iniciativa de decir, el día que gane más, y ganamos más y no pasa nada. O sea, estamos en un nivel de gasto aquí y estamos en un nivel de ingreso aquí. Y siempre decimos, si yo ganar un poco más, voy a tener este descalce y voy a poder... Y no pasa eso. No sé por qué no sucede, que lo que empezamos a hacer es esto y empezamos a evolucionar. Y nuevamente ya no me vuelve a alcanzar. Yo creo que ahí hay un principio, sin ser algo tan profundo, que yo creo que el primer elemento que hay que considerar es cuál es el nivel estándar económico de vida que quiero establecer para mí, ¿no? Aunque podamos, debemos, de entrada. O sea, es como empezar a darle la importancia a las cosas que lo tienen. Entonces yo creo que es un buen comienzo, y yo no lo enfocaré en qué hacer con el aguinaldo, que voy a empezar a hacer en enero, para que no me vuelva a pasar esto en diciembre. Creo que es el punto realmente medular, claro. Nadie nos enseña a ahorrar, mucho menos nos enseña a gastar. Bueno, incluso me acuerdo cuando mis hijos ya empezaban a ir a la universidad, me decían, mamá, enséñame a usar la tarjeta. Claro. Porque eso debería de ser cosas que te deberían enseñar en la escuela, claro, ¿no? Cómo utilizar una tarjeta de crédito. Bueno, es más, me preguntaban, ¿cómo me doy de alta en Hacienda? Okay. ¿No? O sea, cosas que son... Ahora, por ejemplo, te piden que seas dado de alta en Hacienda para que te puedas titular. Sí, definitivamente como mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público y eso ya nos obliga a formar parte de ese padrón. En estas condiciones es sumamente relevante que todos sepamos el rol económico que jugamos en el país. Y tan sencillo ahorita que estás comentando el tema, a mí me viene mucho a la mente que, por ejemplo, actualmente en las universidades donde tengo la oportunidad de dar maestría de finanzas,
cada vez veo menos financieros en esas maestrías. Veo ingenieros, veo licenciados, veo doctores, veo personas que de alguna manera no tienen ese principal fin del dinero, pero que hoy entienden que tienen que hablar ese vocabulario. Y si no hablas un vocabulario financiero, pues técnicamente ya decimos que es un nuevo analfabeta financiero. Y digo, el suponer que no somos financieros en nuestra vida diaria es un riesgo, porque yo siempre les digo a mis alumnos, ¿quién tiene una pastilla, un ketorolaco, ¿no? Y lo tendrán 2 de 20, pero ¿quién trae dinero en la bolsa? Y todos traen dinero en la bolsa, o un medio de pago. Entonces, ¿por qué no acostumbrarme a dominar ese ambiente y entender que hay un 100% de algo y no puedo rebasar ese 100%? Es como esa simplicidad, ¿no? Porque a veces pensamos y suponemos que hay elementos que debo de hacer, sí porque sí, pero realmente tiene que ver con un tema de satisfacción, lejos de un tema de construcción. Hay que tener mucho cuidado con esa pequeña diferencia, ¿no? Y sobre todo entender la parte de lo necesito o lo quiero. Porque también es ahí donde cuando lo quiero, es donde te avientas y dices, bueno, hay un meme muy bueno que dice, si Dios me dejó comprarlo es porque me va a dejar pagarlo, claro, ¿no? Sí, claro. Pues entonces te la juegas, pero el problema es que no tenemos primero una cultura financiera, o sea, no nos enseñan en la escuela, no tenemos una cultura del ahorro. Claro. Entonces, pues ahorras supuestamente tus domingos o cuando eres, bueno, no sé si ya le siguen dando domingos a los chamacos. Claro. Pero tu mesada o lo que te daban, pues tratabas de ahorrarla para comprar algo, ¿no? Pero finalmente creces y no vienes ya con ese chip, como dices tú, de vamos a hacer un plan, ¿no? Y luego te juntas con alguien y entonces empiezan con que 50-50, pero yo gano menos, claro, pero tú ganas más. ¿Cuánto tengo que aportar yo? Y entonces luego eso se vuelve un problema de pareja, cómo resolver estas cuestiones de cuánto debemos de poner para la casa, ¿no? Pues yo creo que de entrada esos aspectos incluso son tema de conflicto en muchas relaciones personales, porque al final de cuentas nunca ha existido un plan. El punto de partida siempre tiene que ver con cuál es el objetivo de esa construcción de patrimonio. Y si yo no soy capaz de empezar a segmentar o priorizar mis urgencias, por ponerlo en este término, que puede ser alimento, que puede ser vivienda, que puede ser vestimenta, si yo no soy capaz de priorizar y además de qué tipo, si quiero vivir en el campanario o quiero vivir con un Porsche, o sea, si empiezo a segmentar eso, muchas de la gente dice, es que es aspiracional. No, debe ser realista. El primer punto es situarnos en el lugar. A veces yo veo gente que no ha gateado y ya corrió, ya quiere correr. Si yo primero no me doy cuenta de dónde estoy ubicado, no puedo empezar a resolver situaciones. Y es tan sencillo como el ejemplo que te dije hace ratito, 6,000 te alcanzan o no, pues preguntémosle a una persona que gana el salario mínimo y preguntémosle si le alcanzan 8,000 y vive. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que se adaptan las distintas necesidades a lo que se puede generar. Entonces, eso mismo sucede con todas las etapas evolutivas financieras que tenemos, donde no es necesario que los alcancemos todo el tiempo. Es necesario que vayamos arrancando de a poquito mientras esto empieza a despegar. Y empiezan conceptos que, te lo juro, son tan profundos financieramente que se dominaban a términos muy altos a niveles de gestión financiera, que hoy son de uso común. Tú quieres crecer, tienes que diversificar. ¿Qué es diversificar? Pues que si trabajo 8 horas, pues tengo que trabajar 12. Porque esas 4 adicionales pues me van a permitir tener cierta tranquilidad porque voy a estar ahorrando ese dinero y voy a poder hacer posteriormente pagar el predial, o sea, yo creo que no existe una recompensa sin un esfuerzo adecuado. Y el esfuerzo adecuado es, si yo trabajo 8 horas y quiero ser muy respetuoso de la gente que dice, bueno, pues yo sí valoro mucho ese otro tiempo, está bien, pero yo no conozco otra fórmula para el desarrollo económico que el tiempo. Y uno le dedica 18, 16 horas, sábados, domingos. Yo no conozco otro. Yo no sé, a lo mejor si fuera millonario y hubiera salido, a lo mejor digo, pues el dinero trabaja por mí, pero cuando lo tienes que construir es empezar a seleccionar cuáles son esos hábitos con los que vas a trabajar. Y parte desde el supuesto de que vas a un lugar y te venden a crédito el teléfono celular. Tú no sabes si lo puedes pagar, pero dices, pues lo puedo tener. Entonces, cuando empezamos a generar esa cultura, empezamos a perder de vista algo muy, ¿cómo decirlo?, muy intuitivo, que se llama capacidad de pago.
¿Qué es capacidad de pago? Si yo gano 10,000 y le quito mis gastos de la casa, le quito mis gastos normales o necesarios o indispensables, ¿cuánto me sobra? Entonces ese debería ser el tamaño de mi deuda. Y obviamente si suponiendo que me sobran 2,000 pesos, ¿cuánto puedes pagar al año? Pues 2,000 por 12, 24,000. ¿Por qué te endeudas con 36,000? ¿No? Y empezamos a generar esas culturas que llega un punto en el que no sabemos cómo salir. Y yo les digo, uno no tiene que pensar en cómo ganar, tiene que pensar en cómo equilibrar. Cómo llega un momento en el que ya eso no me pasa. Hoy es una muy buena oportunidad, quizás hoy lo que ganemos no nos va a alcanzar para resolver los problemas que bien comentabas al principio, pero sí me va a ayudar a generar una estructura que empiece a cerrar el boquetito por donde se va el dinero. Hoy tenemos un boquete así, y es como el agua. Si tiras una cubeta de agua en un boquete de esto, se va a ir rápido. Pero si lo empiezas a cerrar, aunque esté el boquete, va a tardar en irse. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, es importante a cierre de año hacer una planeación y apegarse a ella. ¿Qué es apegarse a ella? Tengo apretados los 1,000 pesos, ahí los guardo. Así se me presente una oportunidad de algo que he querido todo el tiempo, me tengo que esperar al plan que tracé. Si eso va a ser 6 meses, en 6 meses, aunque tenga el dinero en el primer mes. Yo tengo un principio que para mí es muy importante y he navegado con él durante mucho tiempo en mi vida, es los gastos se pagan de contado. Así es simple. ¿Qué significa esto? Que si tú gastas en algo que no te va a dar ingreso, que no te va a generar un ahorro, que no te va a permitir generar más dinero, pues págalo inmediatamente para que no te genere un boquete donde vayas y lo contrates a crédito, donde te genere intereses, donde no puedas pagarlo. Lo que pasa es que se ve muy atractivo a 24 meses sin intereses, ¿no? Y dicen, no, pues voy a pagar 300 pesos al mes por 24 meses, pues no es tanto, me aviento. El detalle ahí sale que es un salario emocional. O sea, emocionalmente estás contaminado en ese momento. Y cuando tú la emoción la intervienes en el tema financiero, hay un problema. Hay un problema, porque tú vas a ver, y lo hemos visto durante muchos años, que cuando llega diciembre, todos estamos felices. Incluso yo me atrevería a decirte que es uno de los años uno de los meses más felices del año. Porque tenemos esa expectativa y decimos, el día que me llegue el aguinaldo hago esto, el día que me llegue el aguinaldo hago aquello, ¿no? Y estamos suponiendo una tranquilidad. Imagínate dónde estamos parados. Estamos suponiendo una tranquilidad emocional por un evento único en el año financiero. Lo que pasa es que hemos romantizado las compras a meses sin intereses, ¿no? De alguna manera, como bien dices, compramos con la emoción, no con la cabeza, y entonces nos aventamos. Pero mi pregunta sería, si ya sabemos que en enero hay que pagar ciertos impuestos de cajón, ¿tendríamos entonces que todo el año ir ahorrando? Sí, definitivamente. Aquí el elemento importante, y es un poco lo que comentaba al principio, aquí no es qué voy a hacer con mi aguinaldo, sino qué voy a empezar a hacer a partir del 1 de enero. Y eso significa que yo debo de empezar a construir, por eso mencionaba al principio, unos hábitos que te permitan entender que hay ingresos normales y hay ingresos extraordinarios. Y si tú tienes la habilidad de poder ahorrar un pedacito de un ingreso normal, imagínate el extraordinario. Una comisión, algo adicional, un trabajo extra, vas y lo ahorras y empiezas a generar esa cultura y a lo mejor al principio van a aparecer 1,000 pesos. Pero si eso lo repites 14 veces en el año, son 14,000 y ni te diste cuenta. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado de repente que traemos monedas en la bolsa y decimos, pues para que no suenen en la bolsa y las empiezas a meter en un botecito, y ya cuando regresas al siguiente año, pues ya te compras algo que no podrías haber comprado, es más, a veces ni lo planeaste. Eso es un elemento que de alguna manera nos tiene que empezar a empujar a cambiar nuestros hábitos, porque es un mal hábito. Yo creo que las finanzas, lejos de entenderlas al nivel que los financieros las manejamos, debemos de entenderlas al uso personal. Debemos de aprender a entender que el dinero es una materia prima. El problema, yo les digo a las personas con las que convivo en estos temas, el problema es que vemos el dinero como dinero. Y cuando vemos el dinero, como que nos duele. Como que ay, me costó mucho trabajo ganarlo y ya lo tengo que entregar. Cuando a lo mejor si lo vemos como un intercambio, la cosa cambia, ¿no? Porque realmente para generar dinero intercambias vida. Eso es un tema, incluso es personal. O sea, tú no ganas dinero sentado.
Tienes que estar sentado en un lugar, haciendo una labor, aguantando cosas O sudando o el calor, pero eso lo intercambias por dinero. Entonces, si tú lo aprendes a ver como esa situación, entonces nunca va a fluir, nunca va a estar en una posición que te permita construir más. Y la función del dinero, el secreto real del dinero es con el dinero hacer más dinero. Y eso suena simple, pero no lo es, porque si no todo lo haríamos. ¿Cuál es el tema? Los pasos son muy simples. Generar ingreso, segundo, generar ahorros y tercero, generar inversiones. Si yo soy capaz de generar un ingreso y ese ingreso lo puedo potencializar no solamente por lo normal, sino por lo extraordinario, un trabajo de 2 horas, un trabajo de 3 horas adicionales, un trabajo de sábados, un trabajo de domingos, un incremento de salario, y no hacer esto de que incremento y me voy con el gasto, sino mantenerlo ahí, esto se empieza a convertir en una palanca de crecimiento, porque voy a empezar a ahorrar, voy a hacer de cuenta que sigo ganando los mismos 8,000, aunque gane 12,000, y 4,000 pesos es un 50% de ahorro de lo que hoy generas, imagínate el potencial. Entonces, si yo no soy capaz de entender eso, el principio de la planeación o del ahorro es muy difícil desprender. Incluso en principios financieros, cuando hablamos de bases o de pilares, el primero que te marca es la planeación. ¿Cómo sabes que ya estás donde debes? ¿Cómo sabes que no puedes hacer más? ¿Cómo sabes que ya no llegaste? Pues, o sea, es tan sencillo. Y si no tienes ese plan, es muy complicado trazar un rumbo o saber que estás conforme. Y nosotros somos mucho del día a día. Nosotros suponemos que ya si hoy que soy la libré, ya mañana vemos cómo, ¿no? Ese es el punto que creo que hay que empezar a considerar como una herramienta que nos permita tener tranquilidad, porque el dinero te quita la tranquilidad si es que no existe. Claro, y no solo eso, muchas veces también nos cuesta ahora, pues ya Hacienda nos fiscaliza literalmente hasta los calzones, ¿no? Y entonces no sabemos qué sí podemos deducir, no sabemos si para todo tenemos que pedir factura o no pedir factura, que si me van a depositar en la tarjeta, no mejor en efectivo, porque ya estás dudando, porque ya te cuidas de Hacienda de todo, ¿no? Porque claro, pues ya te checa perfectamente todas tus transacciones. Y entonces, una de las preguntas que hicieron en la semana, una de las personas que nos siguen es, ¿cómo le hago si tengo más ingresos que gastos, pero no quiero pagar tanto a Hacienda? Híjole, le preguntas a la persona equivocada y te voy a decir por qué. Para mí el impuesto es una consecuencia. Y a mí me costaría mucho trabajo, Caro, pensar que un empresario o una persona no quiere ganar dinero. Me costaría mucho trabajo. Y el impuesto grava la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú tengas dinero en el banco, pues debes de tener utilidad. Entonces, ese es un error empresarial bien importante. Y yo siempre, con las personas que me permiten o me dan la oportunidad de asesorarlos, yo les digo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de tu empresa? Porque si lo primero que me vas a preguntar es ¿cómo pago impuestos? No soy el tipo para ti. Tú me tendrías que preguntar ¿cómo le hago para ganar dinero, tener dinero y poder pagar mis impuestos? Porque los contadores sabemos que puede llegarse a dar el caso de que paguemos impuestos sin tener ingreso, ¿eh? Y el concepto se llama devengamiento. ¿Qué es un devengamiento? Si yo te facturo a ti y tú no me pagas, y te di una factura, yo tengo la obligación de acumularlo como un ingreso y pagar el 30% que le corresponde. Pero dices, pero ¿y si no me recibí dinero? No importa. Lo que grava el ISR es la utilidad mediante devengamiento. Entonces es muy peligroso cuando la gente empieza a decir, pues gané 1,000,000, tengo 600,000 de gasto, ¿cómo le hago para que me gaste 400,000 y no pague impuestos? Fíjate el costo que vas a pagar tan caro por no querer pagar impuestos, porque este diferencial de utilidad son 400,000, multiplícalo por el 30%, son 120,000. Quiere decir que sí nos va a doler, pero nos van a sobrar 280,000 pesos para mí en mi cuenta y hacer alguna otra cosa sin el peligro de que me los vaya a cuestionar el SAT. Pero lo que hacemos es gastamos en cosas que no tienen sentido, elevamos el gasto de las empresas para igualar la utilidad, los ingresos con los egresos, y cuando llega esto, ¿qué crees? Los gastos sí los pagué, pero estos no todos los cobré y hacemos esto. Entonces tenemos que pagar impuesto muchas de las veces por algo que ni siquiera me han pagado, pero por algo que sí gasté. Entonces algo que tendría que haber sido un ingreso se convierte en un egreso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo no me preocuparía, y luego con todo respeto, y seguramente muchos me van a cuestionar esa situación,
Pero yo creo que la primera pregunta que debe tener cualquier persona y cualquier empresario es tener la capacidad de generar esa riqueza y poder hacer frente a sus impuestos. Porque si no, voy a tener un problema. Y sobre todo hoy que está tan penalizado la compra de facturas con todo. No, y el año que entra, o sea, ahorita ya vimos cómo viene la reforma para el año que entra y está grueso. Yo creo que el año que entra vamos a tener un problema de fiscalización bastante importante, incluso las personas que no somos tan empresarias, vamos a tener un problema ya trazado por los mecanismos bancarios, por los métodos de transacción. Hoy el usar una tarjeta ya te pone en el foco. A veces pensamos que, bueno, pago con tarjeta y no se da cuenta. Todo está perfectamente trazado para que las personas o las autoridades sepan qué operación hiciste. Y hay algo que hay que cuidar mucho que se llama, hablando ahorita del tema fiscal, discrepancia fiscal, ¿no? ¿Qué es la discrepancia fiscal? Que gastes más de lo que le dices al SAT que ganas. Eso es, bueno, eso creo que todos lo entendemos que es técnicamente imposible. O sea, yo no puedo decir, pagué con tarjeta de crédito y pagué mi casa y pagué mi carro, que además están registrados en instituciones financieras formales. ¿Qué significa esto? Que si tú vas y compras un auto y esa financiera que te dio el automóvil declara al buró de crédito, que es todos sabemos lo que es un buró de crédito, es nuestro comportamiento crediticio, pues ¿qué crees? Que lo mismo lo va a hacer el Infonavit o el banco, y lo mismo lo va a hacer la tarjeta de crédito. Entonces, cuando saquen tu cuenta, va a decir, caramba, pues ¿cómo que gastas 200,000 pesos y acá me dices que hay 100,000? ¿Qué crees? Dice el fisco. ¿Qué crees? Que no ganaste 100. Y no me importa que me lo demuestres lo contrario. Si gastaste 200, hay 100 de ingreso acumulable. Es decir, al menos generaste 200,000 pesos. Entonces, estos 100 que tú me declaraste no es cierto. No es cierto. Hay unos gastos, hay unos ingresos de tamaño, hay unos gastos de esos. Sin preguntarte ni cuestionarte, obviamente hay procesos, ¿no? Pero digo, esos son medios largos de explicar, pero lo que él dice es, eso no me cuadra. Por lo tanto, de entrada, yo supongo y te obligo a que digas o a que registres que al menos tienes esto. Entonces son 200. Entonces me debe 100. Me debe 100. Y todo lo que caiga con esos 100. Si eres actividad empresarial, pues debes IVA, debes impuestos, debes retenciones. Si eres persona de sueldos y salarios, pues las retenciones que te debieron de haber hecho por ese salario. O sea, hay una consecuencia. Y eso está muy delicado, porque ya el día de hoy incluso eso se puede tipificar como una defraudación fiscal. Afortunadamente, pues muchos de nosotros no le llegamos a más de 3 millones de pesos, ¿no? Donde le digamos, híjole, ¿qué crees? Es que traía una utilidad de 9 y te debía 3, entonces pues ya estoy tipificado. Afortunadamente muchos no rompemos, por eso es que no nos damos cuenta de esa situación, pero sí podemos tener una consecuencia que nos lleve hacia allá, ¿no? Y hay que tener cuidado. Claro, y empezamos con cosas chiquitas porque dicen, no, si me depositas menos de 15, no tengo bronca con Hacienda, ¿no? Y otro peligro es, págamelo en efectivo. Y con ese efectivo agarramos y pagamos tarjetas, ¿no? De todas maneras ya entró. Imagínate que te pagaran en efectivo 300,000 y que tus gastos fueran de 20,000. ¿Cuántos meses vas a pasar para que los pagues? ¿Y cuánto cuidado tendrías que tener para que no pise un reporteador financiero? Que no se te ocurra pagar en Coppel, que no se te ocurra pagar en el banco, que no se te ocurra hacer un depósito. O sea, como que es demasiada tensión. Yo no creo que valga la pena, honestamente lo digo, ponerle tantas variables. Yo creo que es el deber ser. Y el deber ser es, hay un ingreso, procura que sea en efectivo. O sea, procura que realmente ese ingreso llegue a ti. Si estás ahí, estás bien, pero si no te llega, pues imagínate la ecuación. O sea, aparte no te llega y pagas impuestos y aparte gastas todo, te quieres gastar todo. Por eso las empresas no crecen, de verdad. Porque las empresas cuando tienen utilidad quieren gastárselo todo. Y se lo gastan con el fin, fíjate la consecuencia, con el fin de no pagar impuesto. Y yo no digo que no usemos las ventajas que podamos tener a nivel impositivo, pero usemos las ventajas que nos da la propia ley. Armemos una estrategia donde nos permita dibujar la forma en la que le podemos dar tratamiento a esos ingresos, porque realmente lo que nos va a preocupar y ocupar es el ingreso. Lo que pasa es que tampoco sabemos invertir.
Pues es que la inversión tiene que ver con, si tú me lo preguntas, tiene que ver con una herramienta financiera que para mí es la más poderosa que existe, es costo-beneficio. Cuando yo voy a invertir en algo, lo primero que me tengo que preguntar es cuánto dinero me va a dar eso. Entonces, si la inversión es de 200,000 pesos, vuelvo al tema, y mediante una planeación me dice que esos 200,000 pesos, si hago las cosas de manera incremental, me van a dar 300,000, pues el costo-beneficio es superior, o sea, el beneficio es mayor al costo. Voy a ganar 300,000 por meter 200,000, el diferencial son 100. Si yo divido los 100 entre los 200 que invertí, es un 50% de utilidad. ¿Cuál opción vas a elegir? Pues vas a explorar 3 iguales. Y la que te dé el porcentaje más alto, por esa vas. Por eso les digo que a veces es simple tomar decisiones, pero decisiones que te permitan estar ordenado. No es gané. ¿Cuánto? No sé, pero gano. No, es la opción que te dé el mayor margen en esta condición que te estoy hablando. Por eso a veces cuando nosotros hablamos de estos rendimientos pensamos que tienen que ser de millones. Pero yo prefiero, si tú me dieras a elegir, invertir 50,000 y ganar 150,000, un diferencial de 100,000, a invertirle $500,000 y ganar 1,000,000. Porque en uno representa el 200% y en el otro el 100%. Obviamente 200 va a ser mayor a 100. El tema es costo-beneficio. El que yo entregue ese dinero me tiene que dar más dinero del que entrego. ¿Qué pasa? ¿Qué decimos? Pues como buen mexicano, el que no arriesga no gana. Y el que tenga, ¿cómo dicen? El que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Ese es el punto. Pues muchos dicen eso. ¿Sí? Ya, O me lo merezco. A ver qué pasa. Y fíjate Los que pueden invertir. Sí, claro. Y fíjate que acabas de dar un tema bien interesante. Ahorita hablando de inversión. Fíjate que yo tengo una anécdota que en algún grupo donde yo estaba estudiando mi maestría, ya íbamos a más de la mitad de la maestría, y todos nos empezamos a preguntar, ¿no? Imagínate el escenario, gente que trabaja en Coca-Cola, en Genoma, en Cemex, en todo donde estábamos ahí ubicados, ¿no? Todas esas mentes brillantes que estábamos ahí decíamos, ¿y qué negocio vamos a hacer cuando salgamos? Y pensamos una serie de locuras que me acuerdo que había un chico que decía, vamos a poner un bar. Yo he visto que los bares son bien rendidores. Y además con una botella salen como 100 tragos y los 100... O sea, la expectativa era espectacular. Es más, hacíamos cuentas y decías, nos vamos a volver millonarios. Y un día me acuerdo que los senté a los 3 y les dije, a ver, vamos, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? ¿Quién de ustedes se desvela? No, pues no, yo a las 9 ya estoy dormido. Perfecto. ¿Quién es borracho? No, pues nadie. Y empezamos a hacer estos cuestionamientos, ¿sabes? Bueno, ¿quién sabe bailar? Pues nadie. ¿Cuántos bares conocen? Ninguno o 3. Pues es que ese no es un negocio para mí. No importa que para alguien más haya sido exitoso. Si yo no soy capaz de dominarlo, si yo no soy capaz de entenderlo, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese momento yo dije, y lo dije así tal cual, a mi mente vino, pues si estoy estudiando, si estoy aprendiendo, si estoy practicando, si estoy ejecutando, si estoy vendiendo mi conocimiento, pues voy a vender mi conocimiento. Y empecé de consultor, y empecé a hacer cosas de ese estilo, y empecé a dar pláticas, cursos, conferencias, clientes. Y ahí fue donde surgió la idea de que yo me quería dedicar a dar este tipo de pláticas. Pero fue porque entendimos que un negocio no es porque sea rentable para alguien más. Lo puedes dominar, lo puedes ejecutar, puedes dominar las variables o no. Si no puedes dominar las variables, estamos mal. Estamos mal. Entonces yo creo que eso que preguntas de invertir tiene que ver mucho con entender qué sí sé hacer, a qué estoy dispuesto a dedicarle mi tiempo y a qué estoy dispuesto a soportar las distintas frustraciones, porque un negocio no despega al día siguiente que lo abres. Despega con constancia, despega con trabajo, despega con broncas, con dinero. Yo no sé si te conté, pero durante muchos años estuve inmerso en Startup México, donde de Marcus Dantus, donde se hacían los análisis de varias empresas
y no voy a decir marcas, pero varias de ellas hoy están en el mercado, pero yo venía deprimido de ahí, porque no tienes idea de la cantidad de personas que tenían ideas en su cabeza, que ya cuando tú las analizabas realmente eran buenas ideas. Pero ¿sabes qué pasaba al final? Que la pregunta matadora era, está bien, ya vi la viabilidad, ya analicé el periodo de recuperación, el rendimiento que te va a dar la inversión, suena bien. Y si podías les aportabas algo, ¿no? O sea, yo pienso que debes de ir creciendo así, que debes de ir asociándole estos costos a estos ingresos, Y la pregunta cruel, ¿cuánto dinero tienes para hacer esto? Es que no tengo nada, pero con mi trabajo del día a día voy a invertirle allá y voy a andar en negocio y me voy a hacer millonario como Steve Jobs, que lo hizo en su garage. Cochera. Uh-huh. Y yo le decía, es que eso está muy mal. Porque cuando nosotros idealizamos esas condiciones, empezamos a generar incluso frustraciones para nosotros. Yo soy un enemigo público número 1, y no voy a decir nombres. He tenido la oportunidad de hablar con esos gurús financieros donde dicen, es que compra un edificio y después con eso que ganas compras otro y luego compras otro y ya con eso vives. Ok, ¿y cómo compro el primero? O sea, ¿cómo compro el primero? O sea, tu plan está padrísimo, está bien. Pero si no lo logras, es que tú eres el que no supiste cómo hacerlo. Yo creo que los temas se construyen desde entender qué tipo y qué tamaño de negocio necesitamos, ¿no? Okay. ¿En qué eres buena? Soy buena en las ventas. ¿Y qué te gusta? Pues me gusta el maquillaje. Pues vende maquillaje. Me gusta los zapatos. Pues vende zapatos. Pero algo que tú sepas, que cuando te pregunten, lo puedas dominar. Ese es un éxito importantísimo en los negocios. Incluso nos ha pasado a todos que conocemos personas que tú llegas y tienen una pastelería de la mitad de esto y están felices porque dicen, tengo un negocio y hago lo que me gusta y gano dinero con eso y tú siempre los ves contentos y ves personas que tienen una panadería impresionante y no los ves contentos porque ellos dicen, mientras me dé dinero no me importa lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tipo de negocio que queremos hacer y obviamente a qué le vamos a dedicar el tiempo, pero sobre todo hay que dimensionar la inversión de tiempo y de capital y de esfuerzo que debe de tener ese negocio, porque si no, no va a dar. Porque se dio mucho ahorita con la pandemia, contador, que pues no estabas trabajando o necesitabas un ingreso extra y entonces pues ponías algún changarrillo en tu casa, ¿no? Fíjate, yo te voy a decir algo. Esa pregunta me la hiciste creo que en pandemia también. Que me acuerdo clarito que me dijiste, ¿qué les dirías a la gente que no estaba preparada para la crisis? Y me acuerdo que hice una pausa en segundos larga. Yo no sé si sea mi mentalidad de muchos años de hacer esto, Carito, pero a mí me cuesta mucho trabajo, y te lo dije en aquella ocasión, que la gente piense que nunca le va a pasar nada. Me cuesta mucho trabajo y no sé por qué. A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor yo soy el que está mal. Pero a mí me cuesta mucho trabajo que la gente piense que todos los meses va a poder pagar la renta. Que todos los meses vaya a poder comer fuera de casa. Que todos los meses se va a comprar los zapatos que le gustan. Me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿por qué te esperas a una crisis para tomar una acción? Por eso, mi necedad cuando comenzamos la plática de decir, el primer paso, hablando de cualquier persona como nosotros, empresas, consorcios, grandes, lo primero es generar los hábitos. ¿Tengo el hábito de ahorrar? No, pues ya tengo un problema. Cuando llegue una pandemia o cuando llegue una crisis, yo voy a ser el primero del problema. Porque no puedo retirarme a mi casa a que pase cualquier crisis, porque tengo que salir a trabajar. Porque tengo que estar presionado por ello. Cuando a lo mejor lo que ahorre no me va a alcanzar y tampoco sé si va a ser suficiente, pero estoy seguro que va a ser mejor que nada. Entonces tengo que generar el hábito. Personalmente yo no veo otra estructura. Si yo no tengo el hábito de saber cuáles son mis niveles de gasto y que lo que venga a posterior, yo tenga la capacidad de generar ese ahorro,
para mí, para mis crisis o para mis inversiones, estoy en un problema. A mí me pasa mucho, y mira, a veces no somos profetas de lo que decimos, pero déjame decirte algo. Yo como financiero, que tengo, afortunadamente soy consultor de empresas de distintos giros y veo muchas problemáticas, y a mí me costaría mucho trabajo irle a decir a una empresa de calzado, allá a León, Guanajuato, si me están viendo, saludos, decirles, es que no gastes, y que yo llegue y gaste y despide. O sea, tienes que ser congruente. Yo, por ejemplo, eso que te digo, yo lo hago en mi vida diaria. Yo definí un nivel de gastos, y tampoco te digo que puedo hacer maravillas, no, pero yo dije, mi nivel de vida con el que yo me siento cómodo es este. Entonces, ¿qué pasó? Pues que primero generé los ingresos para cubrir ese nivel de vida. Y cuando empezó a crecer ese ingreso, yo no hice esto. Yo dije, yo estoy bien aquí porque ya tengo un plan donde supe que esto era el nivel de vida que yo quiero tener. ¿No? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar cuando esto esté así? Sí, pues ya la distancia es esta. Cuando está aquí, ¿qué crees que pasa con esta diferencia? Se ahorra o se invierte. Entonces, cuando esto llega acá, pues tengo lo que había venido trabajando previamente. Esos son mecanismos de cobertura de esos riesgos. Pero si yo no tengo este hábito, yo voy a tener un problema. Y las personas no tenemos ese hábito. Entonces, por eso te decía, lo primero como personas y empresarios es saber de qué tamaño es lo que quiero hacer y mantenerme ahí. Y si quiero invertir, perfecto, está bien. Voy a invertir 100, ¿van a salir 200? No, ¿qué crees? O de repente me topo con directores generales, que no es su dinero el que está en juego, y dicen, no, pero es que hay un proceso de crecimiento y de adaptación. Yo diría, ¿y si fuera tu dinero? ¿Sí? O sea, no importa si no gano. ¿Sí? ¿Harías eso? No, pues no. No. Yo vivo estresado y mira, ya tengo un buen de canas, porque para mí el dinero de mis clientes es como si fuera mío. Yo no puedo actuar como que no me duele. No puedo. Es ilógico. Imagínate, si a mí me duele, imagínate a ellos. Entonces, yo creo que el aspecto es hábitos. O sea, ahorita nos tendríamos que sentar, si vivimos solos, pues solos, si vivimos con pareja, y conocer realmente cuánto gastamos. Sí. Una realidad. Lo primero es trazar todo el nivel de gastos regular y espontáneo. O sea, ¿sabes qué? Yo también estoy acostumbrado a que una semana del mes, pues como fuera de casa, ¿no? Todo eso hay que trazarlo. Y después priorizarlo. ¿Qué es lo realmente importante? Pues tener a dónde llegar a dormir, número 1. 2, comer. 2, 3, vestir. 3, educación. 4, ¿qué queda al final? Pues es que hoy no voy a poder irme a divertir, pues ni modo, o sea, tengo que reunir el dinero 3 semanas o 3 quincenas para poderlo hacer. Perfecto, eso es lo que hay que empezar a ajustar. Ahora, hay que preguntarnos también si esas prioridades son de ese tamaño. Yo creo que hay gente, o puede existir gente, y quiero hablar en plural, que en el tema de la vivienda, que puede llegar a cometer el error de vivir donde no puede vivir, ¿no? Sí, pagar una renta que no te alcanza. Claro, cuando realmente pues tú dices, mi nivel de exigencia tiene que ser aquí porque hasta aquí llego. Ya cuando me vaya bien, hago esto, ¿no? Yo, por ejemplo, déjame de compartirte un hábito personal. Yo cuando, por ejemplo, cambio de coche, yo aunque pudiera hacerlo en el mes que digo, se me ocurrió y voy por un crédito y me lo van a dar, no lo hago. Yo digo, ¿cuánto tiempo me toma reunir el dinero para ese coche? No, pues 5 años, me espero 5 años. Te lo dije al principio, para mí los gastos se pagan de contado. Porque un gasto no me va a dar nada. ¿Me va a generar una satisfacción? Sí, seguramente. Me va a dar la oportunidad de una satisfacción de interior, de un ego, pues a lo mejor también. Pero eso nada amerita que digas, pues a pesar de que hoy mis ingresos no me alcanzan, de todas maneras voy.
Porque a diferencia que te compras un carrito para moverte en tus necesidades, aunque no es el que te guste y aunque no es nuevo y aunque, ¿sí me explico, no? Sí, claro, que cubra de entrada tus necesidades y posteriormente planear con calma. Es un poquito lo que te digo. Todos comenzamos hablando del coche, pues con un coche que no prende o que se nos apaga. Yo mi primer coche frené y se salió el pie por el piso, ¿no? Pero no por eso dije, es que no, sí, yo quisiera tener un Porsche o un BMW. No, no por eso lo dije así. Dije, bueno, este es el primer paso. Voy a aguantar mientras voy construyendo un patrimonio para comprarme un Jetta. Y el segundo fue un Jetta, ¿no? Y después dije, y después voy, es así, no tienes por qué llegar al final. Yo siempre creo que son por etapas. Es como cuando una empresa pierde. Si tú estás perdiendo como persona o como empresa, tu primer pensamiento no tendría que ser ¿cómo gano? Eso es irreal. Y te lo quiero decir con todas sus palabras. Eso es irreal. Tu primer paso tendría que ser ¿cómo le hago para empatar? Y bueno, por no perder. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué sí vale la pena comprar a meses? ¿O nada vale la pena? Yo creo que no es como cuestionar si lo que compras a meses está bien ejecutado o no. Yo creo que tiene que ver con lo que te comentaba al principio, con un tema de capacidad de pago. ¿Qué es capacidad de pago? Gano 10,000. Yo en mi vivienda, en mis consumos que son indispensables, esa famosa lista que te comentaba por prioridades, yo ahí me consumo 8,000. Ok, si quieres algo que te llame la atención, aunque no sea necesario, pues ¿cuánto puedes pagar con eso de esos 2,000? Pero no rebasar ese límite. Pero cuando tú rebasas ese límite, ya estás en un problema. Y yo le llamo eso, perdóname empresarialmente, yo le llamo capital en riesgo. Aquello que pierdes y no te duele. Aquello que digas, yo puedo invertir eso y si no pasa nada con él, no tengo ningún problema. Porque para eso estaba. Como cuando les digo, como cuando te encuentras el billete de 200, ¿no? Cuando te encuentras el billete de 200 en la bolsa del pantalón, te da más felicidad que si ganaras 200,000 pesos al mes, ¿no? De repente dices, caramba, y me los puedo gastar sin preocupación. Ese es el punto y el enfoque que tenemos que construir. Eso se llama, empresarialmente hablando, capital en riesgo. Y tenemos que hacer todas nuestras inversiones con ese capital. O sea, aquello de gustos, aquello de inversiones, incluso en empresas. A mí me cuesta mucho trabajo que las personas comprometan su propio bienestar por aperturar otro negocio. Porque si no pega el negocio, pues le destinaste dinero que no tenías a un negocio. Y ni viviste acá, ni viviste acá. ¿No? Entonces es muy importante esa construcción de ese colchoncito, como le conocemos regularmente, ¿no? Claro. Entonces, yo no te diría que hay gastos buenos o malos. Yo creo que puedo pagarlos o no puedo pagarlos sin que me afecte. Y que no dejes de por eso pagar cosas primordiales, ¿no? Ahora, ahí te va otra cosa. Algún día una amiga en común me preguntó, es que ya no puedo con las deudas de la tarjeta de crédito. Y me acuerdo que le dije, pues no pagues. Y es un mal consejo, ¿eh? Pero déjame decirte algo. El banco no pierde. Y trabajo en banco, pues. Nosotros ya al nivel interno, en ese tipo de deudas, lo que hacemos es generar esas provisiones. ¿Qué consecuencia vas a tener? Pues que te van a meter al buró de crédito, no te van a prestar durante 7 años. Mejor. Imagínate. Imagínate qué bendición que te digan, te voy a obligar a que ya no te metas en más problemas. Eso es lo que hace. Porque tampoco te van a llevar a la cárcel por eso. Las deudas de carácter comercial no están tipificadas para que vayas a la cárcel. Y eso es constitucionalmente hablando. O sea, si la tarjeta no la puedes pagar, lo más que va a pasar es que te van a estar de y de lata y págame, y págame. Hasta que llegues a un acuerdo. Y ya que te enfades digas, pues ya, para que no me hables te pago. Pero si eres de piel gruesa, pues háblame. Sí te quiero pagar, pero pues, no tengo para pagarte. Y esa es consecuencia, decía un amigo, pues ¿para qué me prestas? Si ya de entrada sabes que no te podía pagar, pues ¿para qué me prestas? ¿No? Entonces, creo que la conciencia esa de este principio nace desde lo personal. Saber a qué sí puedo. Hay gente, como te comento, que pueden vivir en mejores lugares y dicen, no. Es más, hay gente que dice, ni estoy acostumbrado.
vengo de un barrio chiquito donde todos los días había golpes y cómo me voy a ir al campanario, ¿no? No sabría ni cómo comportarme, ¿no? O sea, empiezas a generar esa correlación y dices, yo estoy acostumbrado a esto y aquí estoy bien. Nace desde ahí. Ser aspiracional o aspiracionista no está mal, pero yo creo que hay cosas que sí llegamos a disfrutar y cosas que ya son por exceso. Cuando ya te da tan igual, yo creo que hay que parar. Ya cuando dices, tú sabes que a mí me encantan los tenis, ¿no? Y yo empecé por 1, por 2, por 3, no sé, ya llevo como 80, no sé cuántos, pero el día que me deje de emocionar los dejo de comprar. Pero si hoy tengo ese capital para poderlo hacer, y si tú me preguntas como financiero, yo llego a tu casa y te veo esos tenis, te digo, no, no lo hagas. Y tú me dices, ¿y entonces por qué tú lo haces? Pues bien simple, porque tengo ese capital en riesgo que me permite no ocuparme de esa preocupación, porque el día de hoy pues lo construí para hacer eso. Por eso te decía que cuando me dices 24 meses, no hay gastos buenos o malos, hay, ¿me afectan o no me afectan? Si no me afectan, pues ahora sí que no sería yo quien para decirte, es que ahorra todo el tiempo, es que no gastes, sería técnicamente imposible hacer una ecuación de ese tipo. Claro. Mira, vamos a hacer unos saluditos nada más rápido. Sandra Bravo, gracias por estarnos viendo. Maru Fernández dice, muchas gracias por el tema. Valdemar Coronel nos manda saludos. Aurora Ruiz lo está viendo. Rocío Martínez dice, tema perfecto para una sociedad capitalista en la que vivimos. Laura González dice, gracias por compartir este tema tan interesante. Y Hanna Martínez te manda saludos. Ay, todavía se nos acaba el tiempo y todavía tenemos mucho de qué platicar. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema porque qué importante sería incluso poner aquí una tabla de Excel y enseñarles cómo se hace una planeación, porque hoy lo decimos tan fácil, pero de verdad hay gente que se siente y dice, es que ¿cómo le hago? Claro. O sea, ¿qué pongo? ¿Qué priorizo? ¿Qué quito? ¿Cuánto le pido a la pareja que ponga? Entonces, ¿cuánto vamos a invertir los dos en Claro. en este capital que llamamos matrimonio, ¿no? O si yo vivo con mis papás, pues, ¿cuánto tengo que poner? ¿Cuánto tengo que aportar como hijo? ¿No? O los papás, ¿cuánto le pido a mis hijos que aporten? Porque ellos ya trabajan, pero viven aquí. Yo creo que ahí hay, digo, y para ir adelantando un poco de ese tema, ¿cómo decirlo? A diferencia de las matemáticas, el orden de los factores aquí sí altera el producto. Y te voy a decir por qué. Tú dijiste algo que la mayoría de las personas hacemos. ¿Cómo dijiste que hacías una planeación? Pues te sientes así, a ver qué es lo que tengo que... Empiezas por los gastos. Sí, claro. Y eso es incorrecto. Tú tienes que empezar por el ingreso. ¿Cuánto soy capaz de generar? Soy capaz de generar 10,000. ¿Cuántos gastos caben en 10,000? ¿Y tan? Eso es planeación. Ese es el primer punto. Okay. Porque si tú empiezas al revés, sí. Imagínate que empiezas al revés y digas... No, pues necesito ganar 50,000 para que me alcance todo lo que tengo. Así como decían alguien, ¿no? Yo tengo para vivir toda mi vida siempre y cuando me muera mañana, ¿no? O sea, es ilógico. Eso que acabas de decir, incluso empresarialmente, es un contexto muy, muy fuerte. Tú no puedes empezar por los gastos. Tú tienes que empezar por el ingreso. ¿Cuánto soy capaz hoy de generar? Y si son 10,000, pues ¿qué crees? Nada más te puedes pues así tengas 20,000 de gasto. Sí. Tienes que adaptarte a los 10,000 y ahí te obligan a priorizar. Okay. Tienes que empezar por ahí. Entonces es cuestión de forma, pero aquí los factores se alteran el producto. ¿Te parece bien que hagamos una segunda parte con todas las partes que necesites, Caro? Yo creo que sí, porque yo a lo mejor hasta con una segunda no terminamos y hacemos un ejercicio real para que la gente que nos está viendo lo pueda ya ver en papelito, ahora así como lo estamos platicando, ¿te parece? Pues si ustedes me invitan aquí, cuenten conmigo. Claro, en enero lo invitamos para que no perdamos el hilo. Perla Abrego nos saluda, muchas gracias, para que no perdamos el hilo. ¿Cómo ves, contador? Con todo gusto. Oigan, pues ya tenemos que ir, contador, se nos acaba el tiempo. Les queremos agradecer muchísimo este año de Concausa, con todo mi corazón, con todo mi amor. Muchas felicidades, feliz Navidad, felices fiestas. Espero que todos tengamos un 2026, primero con mucha salud, que eso es lo más importante. Y ya después viene el contador y ahora sí nos sentamos y hacemos el ejercicio para que ustedes tengan un 2026 con una planeación perfectamente hecha aquí en Concausa. Pues relájense este cierre de año y nos estresamos en enero.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a que nos vieron a través de redes sociales. Les pedimos que nos regalen amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas. Que nos ve a través de la televisión. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Feliz año, feliz Navidad y nos vemos en el 2026. Yo soy Caro Cervantes y esto fue Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, contador. Muchas gracias, Caro. Gracias.